Imagina que alguien encuentra las llaves de tu casa, pero no sabe dónde vives. ¿Qué hace? Prueba puerta por puerta hasta que una abre. Así operan quienes roban contraseñas. No buscan tu cuenta en particular, buscan cualquier cuenta que pueda convertirse en dinero. Hola, soy Javier y hoy vas a entender cómo piensa la persona del otro lado de la pantalla, porque cuando entiendes al cazador, deja de ser la presa. Quédate hasta el final del video, porque te voy a mostrar un método simple para proteger lo más importante de tu vida digital, sin memorizar decenas de contraseñas imposibles. Empecemos. Olvida las películas. La mayoría de los atacantes no son genios aislados en un sótano oscuro. Son personas comunes que compran datos robados. Sí, compran datos robados. En mercados clandestinos se venden bases completas con millones de correos y contraseñas filtradas. Un lote con miles de cuentas puede costar menos que una pizza. ¿Por qué es tan barato? Porque el negocio no es vender datos, es usarlos a gran escala. El atacante no necesita entrar directamente a tu banco, solo necesita que uses la misma contraseña en varios sitios. Si una tienda online pequeña sufre una filtración, esa misma clave se prueba automáticamente en servicios más importantes: correos, redes sociales, plataformas de pago en la banca. No atacan personas, atacan patrones. Y el patrón más común del mundo digital es este: usar la misma contraseña para todo. Imagina esta situación. Compraste en una tienda online pequeña hace un tiempo atrás. Creaste una cuenta con tu correo y tu contraseña habitual. La tienda no es famosa, no tiene grandes sistemas de seguridad, nadie habla de ella. Un día, esa base de datos se filtra. Tu correo y tu clave quedan expuestos, junto a miles de personas más. Tú ni te enteras. Meses después, alguien compra ese paquete de datos, carga tu correo y contraseña en un programa automático. El sistema empieza a probar Netflix, Spotify, Instagram, Facebook, Gmail, Mercado Libre, Amazon, tu banco. Todo en segundos. En algún punto, una puerta se abre. Tal vez no es tu banco, tal vez es tu correo, pero desde el correo se puede reiniciar casi cualquier contraseña. El atacante no necesitó hackear nada sofisticado, solo necesitó que repitieras una contraseña. Eso es lo que hace rentable este negocio. Detrás de una contraseña robada hay toda una industria. No es una persona sola, es una cadena. Quien roba los datos, quien los organiza, quien los vende, quien los compra, quien convierte el acceso en dinero. Muchos de estos ataques ni siquiera son manuales. Programas automáticos prueban las mismas credenciales en cientos de servicios por segundo. Streaming, redes sociales, correo, banca. Si usas la misma clave en una plataforma de entretenimiento y en tu correo, acaban de encontrar tu llave maestra, porque desde el correo se puede recuperar cualquier otra cuenta. El atacante entra por lo fácil y escala hacia lo valioso. Empieza por lo más débil. La solución no es memorizar contraseñas imposibles, es separar por niveles de riesgo. Piensa en anillos de seguridad. El anillo 1 es el anillo público, cuentas de bajo impacto, streaming, foros, aplicaciones secundarias, tiendas donde compras ocasionalmente. Si alguien entra ahí, puede ser molesto, pero no devastador. Puedes usar incluso contraseñas similares entre esas cuentas. En el anillo 2 tenemos la información personal, el correo secundario, redes sociales, mensajería, herramientas de trabajo. Aquí ya hay información personal, contactos y reputación. Cada contraseña debe ser única. Si alguien toma el control de tu red social o tu WhatsApp, puede estafar a otras personas usando tu identidad.
El anillo 3 es crítico. Lo más importante, tu correo principal, tu banco, billeteras digitales, plataformas con dinero, cuentas que recuperan otras cuentas, acá no hay negociación. Contraseña única, larga y protección adicional obligatoria. No se trata de ser perfecto, se trata de segmentación. Si un nivel falla, los demás siguen protegidos. Haz esto mismo ahora. Identifica tu cuenta más valiosa. En la mayoría de los casos es tu correo principal, porque con ese se recupera todo lo demás. Segundo, asegúrate de que esa contraseña no se repita en ningún otro sitio. Si lo usaste en una tienda, en un foro o en una app antigua, cámbiala hoy, no mañana, hoy. Activa la verificación en 2 pasos. No necesitas ser imposible de atacar, solo necesitas ser un poco más difícil que la siguiente víctima. El atacante no te odia, no te conoce, no te busca personalmente, busca oportunidad. Cuando entiendes cómo piensa, dejas de ser la oportunidad y pasas a estar un paso adelante. Comparte este video con alguien que crea que a él no le va a pasar, porque la mayoría de las víctimas pensaba exactamente lo mismo. Y ahora viene algo importante. Muchos creen que están protegidos porque activaron la verificación por SMS, pero ese sistema tiene debilidades graves. En el próximo episodio vas a ver por qué un simple mensaje de texto puede convertirse en la puerta de entrada a tus cuentas y cuál es la protección que realmente utilizan las empresas de tecnología. Activa la campana si quieres estar un paso adelante. Soy Javier y esto es Estafas Digitales.